Bueno, pues efectivamente, una semana más estamos en Descubriendo Almería, aquí en Es Radio, en Marcador Radio Almería, este espacio que de la mano de Rehabitec, la empresa que rehabilita y pone en valor los principales elementos turísticos, patrimoniales y culturales de la provincia de Almería, y que nos está ayudando desde hace un tiempo a descubrirlos, a conocerlos. Hoy estamos en el Cortijo Fischer, la sede hoy por hoy, desde el año 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, en un edificio con un montón de valores históricos, con un montón de historias que contar y sobre todo con un valor patrimonial y cultural espectacular. Vamos a ver si encuentro a Sonia López para que me cuente algunas cosas sobre ello. Entramos. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Pues efectivamente estaba yo buscando a Sonia López Martín, que es la responsable de muchos de los proyectos que estamos contando, las rehabilitaciones de Rehabitec, aunque de este no, porque este data ya de hace algunos años. Hola Sonia, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por venir aquí a contarnos cosas de nuestro patrimonio, porque yo cada vez estoy más convencido, siempre he estado convencido de que esto es nuestro, aunque a veces nos empecinemos en no disfrutarlo. ¿Dónde estamos? Pues estamos en el Cortijo Fischer, también conocido como el Cortijo del Gobernador o la Villa Cecilia, y es una verdadera joya, reliquia que guarda Almería capital en su interior y que, como tú bien dices, pues aquí está para el disfrute de toda la ciudad, de toda la ciudadanía. Bueno, ¿esto de cuándo data? ¿Cuál es la historia de este edificio? Este edificio fue construido a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y está muy estrechamente ligado a la familia Fischer. Era una familia compuesta por 16 hermanos, uno de los cuales vino al sur de Europa buscando ampliar su... 16 hermanos, 16 claro que no hermanos. había tele entonces, que No, ahora, no había ahora tele. caigo. No, pero eran muchos y esa familia estaba muy vinculada con el mercado de la madera. Entonces vinieron aquí al sur de Europa buscando ampliar mercados, llegaron, más que aterrizar, llegaron a Málaga, y en Málaga primero estuvieron mirando comercio vinculado con la oliva, pero al final, al poco tiempo, terminaron aquí en Almería, muy centrados en la explotación del comercio de uva. La uva de mesa. La famosa uva de Almería. mesa, que al final encontró un mercado muy bueno, porque todo lo que ahora mismo está urbanizado, en su momento era todo fincas, que explotó con viñas, que luego estas viñas, el fruto, la uva, la exportaba al norte de Europa, Dinamarca, entonces generó así un comercio que permitió levantar esta espectacular casa que tenemos ahora mismo a nuestras espaldas. Daba de sí, por eso le llamaban también la uva del barco, ¿no? Porque terminaba toda en la exportación. Bueno, y este señor, que claro, quería, no sé, vivir muy bien, hizo un auténtico monumento para vivir. Esta era su casa. Esta era su casa residencial, exactamente. Entonces, gracias al gusto que tuvo este hombre por levantar este edificio, hoy en día se puede observar un edificio ecléctico, en el sentido de que por el exterior vemos una fachada historicista y clasicista, pero en el interior se desarrolla uno de los mejores ejemplos de arquitectura modernista y de decoración y estética modernista que nos encontramos en toda la provincia de Almería y en toda Andalucía. Qué maravilla, por cierto, y con un jardín espectacular y muy bien cuidado. De hecho, el jardín es el único jardín de toda la provincia modernista que se conserva en la actualidad. Bueno, yo quiero entrar, ¿se puede entrar? Por supuesto. Pues venga, vamos. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Bueno, ya estamos en el interior de este Cortijo Fischer, en algunas de sus dependencias, que son, Sonia, un auténtico museo. Esto es una locura. Bueno, conforme vamos descubriendo el patrimonio nos damos cuenta de que la cantidad de cosas que tenemos sin ver y sin disfrutar en Almería. Yo no había estado nunca aquí. Un edificio en el que además se respira historia y se nota, bueno, se percibe en todo momento la larga trayectoria que ha tenido este edificio, ¿verdad? Es que el Cortijo Fischer es historia viva. Afortunadamente tenemos una pequeña cápsula de tiempo de un edificio que ha atravesado diferentes fases, diferentes etapas, siendo la primera de ellas el Palacio Colonial, el primero que fue construido de todos. Luego, posteriormente, pasó a una segunda fase, que era la casa, el cortijo del gobernador civil. Posteriormente fue una residencia ocasional como alojamiento de ilustres personajes históricos. Y finalmente, ya en la actualidad, es la sede del Instituto Andaluz de la Mujer. Entonces tiene mucho sentido que hoy en día ocupe ese puesto, porque en realidad este cortijo, este edificio, está muy vinculado a la figura femenina.
En concreto, la primera de las mujeres que marcaron la historia de esta casa todavía se ve aquí en la actualidad, y es que en 1882 Fisher se casó con una mujer que se llama Cecilia, que de forma completamente abrupta perdió la vida en 1888 al caerse de un caballo. Entonces, esto a Fisher le supuso muchísimo impacto y lo que decidió fue, para homenajear el recuerdo de su esposa, en los capiteles que decoran las columnas de la planta baja y que miran hacia el jardín, decidió colocar pequeños rostros femeninos que evocaban a la figura de su mujer fallecida. Del mismo modo que el amor que él sentía hacia su mujer y el dolor que él sentía con la pérdida de esta persona, también se materializa con la gran cantidad de rosas que decoran tanto los capiteles como el resto de cenefas que tenemos repartidas por toda la casa. Ajá. Esa fue la primera mujer. La segunda fue Inga, que volvió de Dinamarca con los hijos unos años después del fallecimiento de la primera esposa, y esta sí que fue una mujer luchadora, trabajadora, que estaba siempre en primera línea con el marido, buscando mejoras para la sociedad, para la familia, para la casa, y de esa sí que se conservan muchas fotografías y muchos documentos, y entre las dos establecieron este espacio tan especial y tan latente hoy en día de la importancia de que la mujer tiene que tener un espacio. Bueno, historia de Almería, esto es historia de Almería. Por cierto, curiosidad, ya sabes, del profano, ¿no? En esos frisos, en esas cenefas, hay muchos motivos florales y no sé si es uva, ¿no? Lo que parece, se adivina como la representación de la uva, ¿no? Efectivamente, como antes hemos dicho, al final este edificio es historia viva. Por lo tanto, dentro de la decoración, además de la evocación a las mujeres, también tenemos un recordatorio de este edificio, por qué está construido aquí y gracias a qué, y al final es al comercio de la uva. Entonces, en torno a las flores, ¿qué nos encontramos? Racimos de uvas del mercado que tenían económicamente desarrollado la familia. Bueno, han pasado las décadas y más de un siglo de vida de este edificio y evidentemente no siempre ha estado así tan espectacularmente cuidado. Rehabitec ha intervenido aquí, si te parece, vamos a cambiar de estancia y me cuentas qué es lo que se hizo aquí. Por supuesto. Carlos Cano y Juan Ramón, la surrealista más real, la del amargo salero, elegante sin arreglar mi... Bueno, pues como decíamos, hemos cambiado de estancia, ¿eh? Y nos hemos venido, Sonia, a uno de estos rincones con magia que tiene este cortijo Fisher, ¿no? ¿Cómo se le llama esto, no? A esta especie de saliente aquí en mitad de una estancia, no sé si... Un pequeño mirador, una pequeña balconada cubierta. Bueno, yo, como llevo ya algunos programas contigo, ya empiezo a adivinar algunas de las cosas, de los testimonios que quedan en el edificio del trabajo de Rehabitec, de lo que vosotros hacéis pues, para convertir un edificio antiguo en un edificio histórico. ¿Qué cosas se han hecho aquí? Bueno, pues aquí Rehabitec tuvo diferentes frentes abiertos, sobre todo en el interior. Sí que se hicieron labores también en la fachada, sobre todo de limpieza y de retirada de grafitis, pero la grandísima intervención que se hizo fue en los interiores, en los zócalos de las habitaciones, en los suelos originales de madera, en la carpintería. Todas las puertas de las carpinterías son originales. El problema es que la gran mayoría tenían un montón de repintes, de barnices, que eso fue necesario retirarlos, volver a descubrir el original, que es el gran alegato de Rehabitec, mantener, respetar y descubrir los originales. Y luego también es necesario hacer mención a una gran labor que se desarrolló aquí, que fueron los falsos techos, que cuentan con una decoración espectacular, pero que presentaban un problema estructural, ya que el interior está compuesto por un forjado con vigas de hierro y bajo este forjado se encuentra un falso techo de cañizo con yeso, que es lo que está decorado. ¿Qué pasa? Que el yeso y el hierro entran en contacto y el hierro se termina por corroer. Entonces estaba poniendo en tela de juicio la conservación a largo plazo y estaba teniendo unos problemas serios estructurales y de conservación. ¿Qué es lo que se hizo? Proceder a un desmontaje de los falsos techos y para ello se protegió, mediante un sistema de engasado, se protegieron todas las pinturas, todos los relieves, toda la decoración, se desmontaron, se trasladaron a un taller. En el taller se intervinieron y una vez que ya estaba todo completamente arreglado y restaurado, se volvieron a colocar en su sitio, manteniendo siempre la estructura original, el orden, todo.
Y una vez ya en su sitio se reintegró volumétricamente, cromáticamente y afortunadamente tenemos hoy el resultado tan espectacular que... O sea que, digamos que en todo este tiempo, de todas estas décadas, más de un siglo de historia, digamos que la casa está en este momento lo más parecido a lo que fue originalmente, ¿no? En base a los estudios previos, a los análisis, podemos decir que sí. A mí hay una cosa de vuestro trabajo que me apasiona, que es ese momento inicial en el que llegas a un patrimonio, a un elemento patrimonial y te dicen, bueno, hay que restaurar, ¿no? Y entonces yo, claro, en ese momento hay dos alternativas. O sales corriendo porque hay tantísimas cosas que hacer que no sabes por dónde empezar, o entiendo yo que hay que jugar a la paciencia y el conocimiento, una labor fundamental para ir enumerando todas las labores que hay que hacer, porque son absolutamente, en esta casa se nota absolutamente multidisciplinar. Hay elementos de arquitectura, hay elementos de pintura, hay elementos de escultura, es decir, es que hay un poco de todo, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, eso está claro que al principio hay que tener mucha paciencia, pero sí que tengo que decir que en el momento en el que tú eres capaz de mirar desde esa perspectiva de respeto y de paciencia hacia una obra, da igual la que sea, hacia una obra, la propia obra te va dejando ver y te va enseñando y te va mostrando cuáles son, en primer lugar, las alteraciones más graves y más dañinas que tiene, y poco a poco van asomando todas las colaterales que va padeciendo. Entonces, la propia obra, si se mira desde esa perspectiva de respeto y de conocimiento, basándote siempre en fuentes fidedignas, en muchísimo estudio previo... La investigación histórica, claro. Exacto. La propia obra te va diciendo por dónde tienes que ir atajando, por dónde tienes que ir trabajando. Siempre tratas de respetar al máximo todo lo que te encuentras, porque lo que se evita bajo cualquier medida... Rehavitec nunca va a elaborar falsos históricos, nunca va a falsear la realidad que hay. La realidad es lo suficientemente valiosa e importante como para mantenerla. Bueno, yo casi que terminaría el reportaje, Sonia, con una pregunta / reflexión. Yo creo que el amigo Fischer, si viese hoy esto, creo que se pondría muy feliz. Pues fíjate que yo creo que sí. Y te digo por qué. Ya hemos hablado en muchas ocasiones que la importancia del patrimonio radica en la necesidad de que esté abierta a la gente. Un edificio histórico, un bien patrimonial, en el momento en el que cae en el abandono se ha perdido. Sin embargo, esta casa es el claro ejemplo de la retroalimentación positiva, un edificio que ha sido restaurado y que hoy en día alberga vida en su interior y mantiene una actividad. Si este edificio alberga vida, la propia vida va a mantener al edificio activo. Por lo tanto, yo creo que Fischer estaría muy orgulloso de que este edificio, su casa, hoy en día, siga teniendo este movimiento. Pues como siempre te digo, como dicen en mi pueblo, todos los días son de aprender, pero si te encuentras con Sonia López Martín, mucho más. Muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Y a los almerienses decirles, bueno, que aquí está esta maravilla patrimonial que, como siempre digo también, a veces recorremos miles de kilómetros para ir a ver cosas que son mucho peores que las que tenemos aquí. El que no haya venido al Cortijo Fischer, acabamos de ver lo que se está perdiendo.